¿Alguna vez te has preguntado por qué no conozco bien el proceso del dinero? ¿Qué pasa con las ventas? He trabajado duro el día, la semana, el mes, pero el dinero no se me ve. Pues es el tema que queremos manejar hoy desde nuestro módulo de emprendimiento. Vamos a tratar de conocer, de explicar algunos aspectos básicos de tus finanzas que te pueden ayudar a mejorar todo ese rendimiento financiero. Si eso te ha pasado, que no sabes qué pasó con el dinero después de trabajar tanto tiempo, con tanto esfuerzo, tranquilo, a todos los emprendedores nos pasa, no es nada extraño. Sobre todo cuando estamos empezando, es casi normal que pasemos por esa situación. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, algo que nos angustia como emprendedores, el tema del dinero, el tema de las finanzas. Y no te voy a hablar de fórmulas extrañas, de manejos difíciles. Voy a hablarte de fórmulas sencillas que pueden empezar a cambiar tu panorama financiero. Para que al final logres entender que es muy importante que un emprendedor no solo crea productos o servicios, sino que determina la forma como crearle valor y cómo cobrar por eso. Un punto clave es que no necesitas ser un contador o un ingeniero para entender los números. Particularmente necesitas mirar con cierta lógica ese desenvolvimiento de las ventas, de los egresos, para poder entender tu flujo de dinero, ya que ese manejo va a marcar definitivamente el desarrollo o el fracaso de tu emprendimiento. Empecemos por conocer la diferencia entre los costos, los gastos y los ingresos. Costos es todos aquellos valores que tenemos que invertir para producir nuestro servicio, nuestro bien o nuestro producto. Por ejemplo, materia prima, empaques, mano de obra. Los gastos son aquellos recursos que tenemos que invertir para mantener funcionando el negocio. Por ejemplo, arrendamiento, servicios, impuestos, y que no están asociados directamente a la producción. Y los ingresos es todo el dinero que vamos a recibir por la venta o alquiler de esos productos o servicios. Miremos el ejemplo con Senior Living. Recuerden que Senior Living es la empresa fabricante de muebles ergonómicos para adulto mayor. Cuando hablamos de los costos, estamos relacionando, por ejemplo, la madera, el cuero, los hilos, el pegante, la mano de obra. Cuando hablamos de los gastos, estamos hablando del arrendamiento, la publicidad, todo lo que tiene que ver de pronto con alguna mensajería temporal, transporte. Y cuando hablamos de los ingresos, estamos hablando de todo el dinero que va a ingresar por cuenta de la venta o alquiler de esos productos o servicios. En el caso de Senior Living, por la venta de los muebles y también por una línea que tienen de alquiler de esos muebles a ciertos puntos de venta. En muchos casos, de una manera más minuciosa, es lo que se llama en contabilidad costos fijos y costos variables, determinando que los costos fijos son todos los que tenemos que causar para producir el producto, el bien o el servicio. Por ejemplo, empaque, el producto en sí, la materia prima, la mano de obra. Y cuando hablamos de costos variables, tiene que ver de pronto con lo que está relacionado con la cantidad que va a producir. Entonces aquí tenemos que hacer una claridad. El costo fijo, repito, es el que está relacionado con todo lo que va en el producto. El costo variable es aquel que está relacionado con la cantidad de productos o servicios que vamos a prestar. Si tú aprendes a diferenciar y a manejar el costo del gasto y del ingreso, estás dando el primer paso para organizarte financieramente en tu emprendimiento. El segundo punto importante en este módulo de finanzas es cómo calcular el precio de venta. Recuerda, uno no puede poner el precio a ojo, a lo que yo creo. El precio de venta es la resultante de algunas formas para poder obtener una utilidad, al menos mínima, y poder sobrevivir llegando al punto de equilibrio. Ese precio de venta, lógicamente, tiene que cubrir los costos fijos, los costos variables o los gastos, como hemos dicho, más una utilidad esperada. Miremos una fórmula simple. El precio de venta es igual al costo total más el costo total por el porcentaje de ganancia. Ejemplo con Senior Living. Costo total de fabricar el sofá, 1.000.000 de pesos. Quieres una ganancia del 30%. O sea que el precio de venta será 1.000.000 más 1.000.000 por el 0,3, o sea 30%, que equivale a 1.300.000 pesos. Te doy un consejo, no vendas por vender. Trata de sacar siempre al menos una utilidad mínima de cada producto o servicio que vendas. Conozcamos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel donde las ventas de tus productos o servicios
cubren al menos unos costos y gastos. Es decir, cuando estás en un punto que ni ganas ni pierdes. Estás en un punto de equilibrio cero. Después de ese punto cero, todo va a ser utilidad. Miremos el ejemplo con nuestra empresa Senior Living. Si tus costos fijos mensuales son de 2 millones de pesos y la utilidad de cada sofá es 500,000 pesos, pues debes vender al menos 4 sofás al mes para cubrir esos gastos. Una recomendación, tenla en cuenta. Al conocer tu punto de equilibrio, sabes cuántas unidades debes vender para que tu negocio sea rentable. Ahora miremos el flujo de caja. El flujo de caja es todo ese recorrido que va a hacer el dinero de nuestro emprendimiento mes a mes, semana a semana, o como tú lo quieras medir, y que nos va a permitir medir todos los ingresos y restarle todos los egresos. Es decir, te va a mostrar cuánto dinero te queda al final de cada operación, repito, diaria, mensual, semanal, quincenal, como tú lo tengas planeado, y te va a permitir saber en qué momento vas a tener liquidez. También en qué momento vas a necesitar buscar un préstamo o un dinero auxiliar. Recuerda que no todos los meses son positivos. Algunos meses uno gasta un poco más, vende un poco menos, porque ese es el negocio, ese es el emprendimiento. Y de esa forma podrás conocer siempre tu liquidez. Miremos el ejemplo práctico. Si esta semana vendes los 2 millones de pesos, que dijimos, los 4 sofás, pero debes pagar 1.500.000 pesos en materiales, servicios, mano de obra, etcétera, pues lógicamente tu flujo de caja es positivo porque te quedan los 2 millones de la venta menos el 1.500.000 de pagos en todos los insumos. Por lo tanto, tu utilidad, al menos utilidad bruta en ese momento, es de 500.000 pesos. Utilidad bruta es cuando uno suma todos los ingresos, resta todos los egresos. Ese valor no es una utilidad neta. Entonces, el flujo de caja es una herramienta primordial para nosotros los emprendedores determinar con anticipación en qué mes vamos a necesitar un dinero extra. Porque si lo seguimos haciendo en un cuaderno, en una tablita o en nuestra mente, como lo hacen muchos emprendedores, pues seguramente vamos a estar siempre con dificultades financieras en algún momento de nuestro plazo de planeación. Ahora miremos otro punto clave, las fuentes de financiación. Financiarse es una estrategia de mucho peso para nosotros los emprendedores, pero tenemos que aprender a saber cuál es la ideal. No todas ofrecen las mismas ventajas ni son fáciles de alcanzar. Recuerda que para buscar una financiación es muy importante que puedas mostrar un plan de negocio a quien te vaya a financiar. Porque a él no le interesa lo bonito de tu idea, lo romántico, lo amoroso. A él le interesa es cómo va a recuperar su dinero y cuánta plata o cuánto dinero va a ganar con esa operación. Miremos algunas fuentes de financiación. Nuestros propios ahorros. Casi todos los emprendedores empezamos vendiendo el carro, vendiendo la moto, evitando gastos que de pronto no son importantes y vamos ahorrando. Primera fuente de financiación, el ahorro. Algunos emprendedores, algunas personas acuden a una tarjeta de crédito como su primer medio de financiación. Otra financiación, los amigos, los familiares, que es lo que se llama como los ángeles inversores. Personas que creen en nosotros porque le hemos contado la idea o que le hemos mostrado un pequeño resumen. Casi siempre nos apoyan de una manera incondicional, pero eso no significa que tenemos que darles pérdidas. Significa que tenemos que hacerle honor a la confianza que nos tienen, devolviéndole su dinero con intereses o como socios. Otra fuente de financiación vital, los créditos bancarios. Te van a pedir más papeles, más documentos para poder creer en esa inversión que van a hacer a nivel de préstamo. El banco tiene sus requisitos legales que debes cumplir y te puede prestar hasta determinada cantidad dependiendo de tu necesidad. También hay unos programas de apoyo al emprendimiento. En todos los municipios, en todos los departamentos, existen planes gubernamentales para que tú mires en tu ciudad, en tu municipio, incluso en tu país, qué convocatorias hacen públicas a través de las páginas web, a través de todas las entidades territoriales. También están los inversionistas o los socios, personas que conocen tu negocio, tienen un dinero disponible y lo quieren invertir a cambio de una utilidad. Finalmente, podemos encontrar la fuente de financiación apropiada. Sin embargo, no dejemos de pensar que todas estas inversiones esperan una utilidad. Y nosotros, para poder mostrar esa utilidad, tenemos que llevarlo a un plan de negocio que nos muestre muy bien las ventas
consecuentemente el flujo de caja, consecuentemente una utilidad. Para medir esa utilidad hay unos indicadores financieros muy sencillos. La tasa interna de retorno, TIR. ¿Qué significa? Que la inversión que estás haciendo en tu emprendimiento en un determinado tiempo, basados en un flujo de caja, equivale a un porcentaje. Por ejemplo, cuando uno lleva dinero al banco para el ahorro, el banco le dice, por decir algo, le pago el 10% anual. Significa que si yo llevo 1.000 pesos, él me va a pagar, entre comillas, un poquito más de 100 pesos por el interés compuesto que manejan de interés. Al final del periodo tendré 1.000 pesos más los 100 pesos con una adición del interés compuesto. 120 pesos, por ejemplo. Eso es la tasa interna de retorno. Lo que significa que la tasa interna de retorno de mi emprendimiento tiene que ser al menos igual a lo que me paga un banco para yo poder invertir en el negocio. Si es inferior el rendimiento de mi emprendimiento al que me paga el banco, pues no tendría lógica yo hacer todo un esfuerzo, crear un emprendimiento para ganar menos de lo que me paga el banco. Lógicamente, es un tema de pensamiento porque hay otras variables que me llevan a invertir aunque no me gane lo que me ganaría con el banco. Es un tema estratégico en la parte financiera. Otro indicador, valor actual neto. Es un indicador financiero para que luego lo estudies más a profundidad, que significa que todo lo que yo me voy a ganar de manera neta en el emprendimiento a través de los tiempos, lo traigo a un valor presente y eso al menos me recupera la inversión más un porcentaje de utilidad. Otro indicador, el periodo de recuperación de la inversión. ¿En cuántos días, meses, años, dependiendo de la medida con la que tengo mi emprendimiento, voy a recuperar esa inversión? También se hace con un flujo de caja acumulado. Continuando con esos indicadores, miramos el tema de la rentabilidad y la sostenibilidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan rentable es mi emprendimiento? ¿Qué tan rentable es mi negocio para poder ser sostenible? Aquí hay una fórmula sencilla. Si no tenemos utilidades netas, seguramente no podremos ser sostenibles en el tiempo. O sea, si lo que mi empresa o mi emprendimiento se gana no es suficiente para sostenerla, pues el emprendimiento no es viable en el tiempo. El tema de la reinversión es muy importante para sostener la empresa en el tiempo. La empresa con el tiempo se va desgastando, los equipos se van desgastando, vamos necesitando más inversión. Por eso la reinversión es muy importante. ¿Y de dónde viene? De las utilidades netas que hemos tenido. ¿De dónde viene? De inversión de otras personas o de las diferentes fuentes de financiación. ¿Por qué es importante entonces la reinversión? Porque nos va a permitir seguir creciendo como emprendimiento, como empresa a través del tiempo. Hasta ahora voy a colocarte una tareita sencilla y práctica. Vas a coger en una hoja electrónica y vas a determinar cuál es el costo total de tu producto o de servicio. Determina un precio de venta. Igual, determina la ganancia unitaria, o sea, por cada unidad. Encuentra el punto de equilibrio. Determina cuántas unidades debes vender para cubrir los gastos, no los costos fijos, los gastos de tu empresa. Y escribe unas posibles fuentes de financiación. Si ya tienes tu emprendimiento, bienvenido, súper. Hazlo como un ejercicio práctico. Finalmente, recuerda este tema. Las finanzas no son nuestro enemigo. Las finanzas es como la sangre que va a circular por nuestra empresa y nos va a permitir llevar ese oxígeno. Tenemos que aprender a conocerlas. De muchas complicaciones, lógicamente. No significa que sea algo muy sencillo. La recomendación también adicional es que cuando ustedes tengan la posibilidad de tener un contador o una contadora que les haga todas las cuentas, todo ese manejo contable, todo ese manejo financiero, mucho mejor. Pero eso no te libra de conocer lo básico para poder leer tu plan de negocio, para poder ver cómo está tu situación financiera en el emprendimiento, porque eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Como siempre, como ya conoces, vamos a hacerte una pequeña autoevaluación con 5 preguntas sencillas. Por favor, toma nota y contéstalas, ilústrate, léelas, porque como dijimos al principio, las finanzas no son un tema de llevarlo a ojo, es un tema específico de calcularlo. Primera pregunta, de tu emprendimiento o de tu empresa, identifica 2 costos y 2 gastos. Escríbelos y trata de explicar por qué es un costo y por qué es un gasto. Segunda pregunta, si tu producto cuesta 50,000 pesos, tus costos 20,000,
por cada producto o servicio y tus gastos equivalen a 3 millones de pesos al mes. ¿Cuántas unidades debes vender para alcanzar el punto de equilibrio? Piénsala que no es difícil, es muy fácil. Tercera pregunta. Haz un flujo de caja sencillo. Anota todos los ingresos que lleguen a tu empresa por los diferentes conceptos y anota todos los egresos que tienes. Resta de los ingresos los egresos y determina cuánto te queda mes a mes. Es muy importante que lo hagas. Cuarta pregunta. De acuerdo a tu emprendimiento, ¿qué tipo de financiación sería la más aconsejable? Si ya estás con una empresa, con un emprendimiento, ¿qué tipo de financiación podrías necesitar? Quinta pregunta. Evalúate tú mismo. ¿Qué tan preparado estás para manejar la parte financiera de tu organización, de tu empresa, de tu emprendimiento? Es una respuesta para uno mismo. Y recuerda, no significa ser el mejor, significa entrar en conciencia para empezar a hacer toda la parte financiera de manera adecuada. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo módulo, como siempre, de alto interés para todos. Hasta pronto.